gustan. Entonces lo que suele hacer es consumir alcohol o algún psicofármaco, por ejemplo, clonazepam, tratando de contrarrestar esos efectos que no le gustan de la cocaína, pero a su vez el alcohol, el clonazepam tienen otros efectos que entonces, bueno, y por ahí se consumen otros. Cuando uno consume más de una sustancia, esas sustancias tienen un efecto, decimos los médicos, de sinergia, se potencian uno con otro. Y entonces, por ejemplo, la asociación de alcohol con clonazepam produce muchos cuadros de agresividad extrema. Entonces, si uno le agrega un estimulante como es la cocaína, o pudiera ser la cocaína rosa, que tiene un derivado de la metanfetamina, o la ketamina, que tiene un efecto muy euforizante y a su vez alucinógeno, pero está sumado al clonazepam o al alcohol que generan cuadros de agresividad, podemos tener un abanico de manifestaciones que tienen que ver con lo psiquiátrico, tienen que ver con, los médicos decimos, una psicosis inducida, o también se lo puede llamar delirio agitado fatal, que entonces la persona pierde total contacto con la realidad, no tiene claro ni quién es, ni dónde está, ni con quién está, suele sumarse un cuadro de paranoia, y entonces ya no puede dimensionar ni las distancias, ni las alturas, o, por ejemplo, meterse en una bañera y ahogarse, como hemos tenido algunos otros casos resonantes. Ahora, entonces, la suma de sustancias realmente es muy problemática. Ahora, doctor, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión y hablamos de consumo de drogas y alcohol. Me interesaría saber su opinión con respecto al camino de esto. Es decir, el camino existe o uno se encuentra en una depresión y a partir de eso empieza a consumir drogas, o por el contrario, el consumo de drogas o el consumo excesivo de alcohol te genera ansiedad y por ende después una depresión. Bueno, puede ser un poco de cada uno. Si hay que ver, muchas veces tenemos pacientes o personas que tienen una enfermedad psiquiátrica que está compensada y que no tiene un diagnóstico y que no está medicada, pero que está compensada, y que una sustancia puede desestabilizar. Esos son lo que nosotros llamamos patologías duales, es decir, tiene una patología de base que además se le agrega un consumo de sustancia, y entonces esto es una patología mucho más compleja para abordar, para tratar. La ansiedad es una manifestación que tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con las situaciones, tiene mucho que ver con las situaciones económicas y con los vaivenes sociales de un país, que muchas veces se puede resolver con un profesional, se puede resolver con una medicación. Hay veces que teniendo algún tipo de cambio de hábito que mejore un poco esa ansiedad y no se termina recurriendo a las sustancias. La ansiedad, cuando se recurre a las sustancias, suele terminar en un consumo excesivo que termina en una dependencia, y entonces es como un camino que cuanto antes se interrumpa, se corte, se inicie un tratamiento, claramente va a tener un mejor resultado. Doc, le hago la última pregunta. Quiero comparar con cómo está la Argentina hoy respecto de cómo estábamos 10 años atrás, más o menos tomando la aparición de redes sociales. Perdón que lo llevo para este lado, pero también es un factor de ansiedad eso. ¿Cómo estamos respecto al consumo de sustancias de hoy a 10 años atrás? Mire, terriblemente peor. Yo le cuento, por ejemplo, en el 2010 la Cedronal hizo una encuesta y nos daba que el 2,2% de los adolescentes de 12 a 17 años, es decir, los chicos de colegio secundario, 2,2 consumían marihuana. En el 2016 se volvió a hacer la encuesta y nos dio que era del 6,7, es decir, en apenas 7 años se triplicó el consumo de marihuana. Si lo comparamos con 20 años, con 30 o con 40, definitivamente estamos mucho peor. El tema es que no hemos roto la tendencia, es decir, que seguimos aumentándola. Doctor Carlos Damín, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Qué números, ¿eh? Tremendos. Qué números. Tremendo. Fue como abrir la puerta del Averno hablar con este doctor. Pero bueno, es la realidad. Es la realidad. Y hay que hacerse cargo, ¿no? Hacemos una pausa.